bendecida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo amanecieron? ¿Pudieron descansar bien? Bueno, entonces hoy el Señor me ha dado este regalo. O sea, este también es un privilegio, pero también es una responsabilidad que me ha dado de poder hoy impartir la palabra. Y quiero que me acompañen en una oración. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Amado Señor, te queremos agradecer, Dios. Amado Espíritu Santo, quiero que seas tú, Señor, así como me inspiraste, Señor. También esa inspiración la traiga a cada corazón conforme a tu voluntad. No soy yo, amado Espíritu Santo, eres tú el que vas a utilizarme como ese instrumento para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, Dios. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Si estamos aquí no es una casualidad, Señor, sino que es porque así a tú le placiste, Señor. Y toda la honra y la gloria, Padre, es solamente para ti, porque solo tú eres digno de ser exaltado y ser glorificado, Dios. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Como les dije, hoy el Señor me ha dado este privilegio de poder compartir lo que Él me ha inspirado, porque realmente no soy yo, es Él el que va a utilizarme como su instrumento para que cada uno de ustedes puedan recibir lo que Él ha dispuesto. Entonces, bueno, como sabemos, tenemos un énfasis del mes de agosto. ¿Ustedes sí se acuerdan cuál es ese énfasis del mes de agosto para cada uno de nosotros? Bueno, no sé, porque por eso es importante traer agendas y traer un lapicerito para que nosotros podamos recordarnos lo que nosotros compartimos, porque no es suficiente venir aquí y escuchar y a los 8 días volver. Entonces, lo más importante es que podamos entender y podamos escudriñar. Entonces, de acuerdo a ese énfasis que es bendecidos con toda bendición, ¿sí? Que fuimos bendecidos con toda bendición, pero el título que yo le he colocado a este tema que el Señor ha colocado en mi corazón es que sobre los diseños de Dios. Los diseños de Dios para el reino, ¿sí? Entonces, los diseños del reino que han sido establecidos desde antes de la fundación del mundo, y entonces para eso tenemos que ir al principio de la creación, al principio, ¿cómo fue que Dios vino determinando todo eso para que nosotros hoy estemos aquí y hoy nosotros estemos seguros de que todo eso que Él planificó desde antes de la fundación del mundo ha sido para cada uno de nosotros? Entonces es un privilegio muy grande que nos ha dado Él, porque realmente nosotros no merecíamos eso. Y quiero que vayamos a Génesis 1:27. Vamos a ver, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si era imagen y semejanza de Dios, tenía que ser en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, Él lo creó. Pero si miramos ahora en Génesis 2:7, vamos a mirar ahora cómo el Señor formó al hombre. Vimos el hombre que fue creado a su imagen y semejanza, que fue espiritualmente. Ahora vamos a ver al hombre formado. Ahí hay dos palabras que tenemos que nosotros mirar, que es, primero, fue creado, fue el hombre espiritual. Ahora dice, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? De la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue hecho un ser viviente. Entonces aquí miramos que el Señor lo formó del polvo de la tierra. ¿Y qué sucedió? Ese hombre que Dios formó del polvo de la tierra, ese hombre fue el que no quiso aceptar la formación de Dios, sino que fue rebelde, se rebeló contra Dios y fue el que fue y pecó. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Y qué hizo Dios? Sacarlo del paraíso, ¿sí? Y entonces y desatar ahí una sentencia sobre el hombre, sobre nosotros, ¿sí? Que dijo, ahora te ganarás el pan ¿con qué? Con el sudor de su frente. ¿Por qué? Porque fue rebelde. No le hizo caso a Dios, no quiso ser formado por Dios, no lo aceptó. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ahora tuvo que asumir las consecuencias de eso. Pero ¿qué le tocó hacer Dios? Con el otro árbol, el árbol espiritual que es Jesucristo, que es el árbol de vida, que estaba ahí en el Edén también, que dice, tuvo que colocar querubines con espadas encendidas para que el hombre no alargase su mano y lo alcanzase. Entonces, vemos cómo Dios es muy celoso con los diseños del reino. Él no permite que nada sea conforme nosotros queremos. Nosotros somos los que hemos sido rebeldes y nosotros somos los que no hemos querido aceptar lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Venir a nosotros. Venir a nosotros, y cuando vino a nosotros, ¿qué sucedió? Cuando vino a nosotros, ahora Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y que tengamos esa esperanza en Él. Cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando Él nos habita, porque Él ahora nos habita a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una confianza. Confiamos en ese Señor, en ese Dios que está en nosotros, en ese Jesucristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la obra que no es por nosotros, ¿sí? Sino por Él. Él fue el que la diseñó, Él fue el que la desarrolló, Él fue el que dijo, voy a comenzar una buena obra en cada uno de ustedes, y así lo está haciendo. Entonces, eso lo miramos en 1 de Juan 5, 14 al 15, donde dice, si esta confianza, esta es la confianza que nosotros tenemos, o sea, esta es la confianza que ya nosotros tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, ahí nosotros nos damos de cuenta que cuando antes el hombre fue rebelde, no quiso nada, quiso hacer lo que él, ¿y qué sucedió? Ahí fue donde él decidió formar el sistema, que ese sistema no fue creado por Dios, sino por el mundo. Y es donde está la maldad, el odio, el rencor, el rechazo, el resentimiento, la venganza. Dios no quiere eso para nosotros, nunca lo ha querido. Por eso tuvo que venir a nosotros, tuvo que morir en la cruz del Calvario y venir a nosotros para que nosotros ahora no lo hagamos por nosotros, sino por Él. Entonces dice, ¿por qué tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo? Porque nos alineamos con su voluntad.
Entonces ahora aquí lo que Él quiere hacer en nosotros es que nos alineemos a su voluntad. Entonces, si nosotros miramos cuando nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles, les enseñó a orar, que le pidieron que le enseñara a orar, ¿qué fue lo que les dijo? Lo primero que hizo fue dirigirse al Padre nuestro, ¿sí? Y luego glorificar, exaltar, magnificar su nombre, ¿sí? Pero hay una parte muy importante donde dice que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Por qué le estaba diciendo que se haga? Porque todavía Cristo no había sido glorificado, no había ido a la cruz, no había sido glorificado Cristo, y por eso todavía no había venido el reino a cada uno de nosotros. Que se haga su voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo será? Entonces, pura, sin engaño, transparente, diáfana, ¿sí? Y ese es el modelo que Dios le estaba mostrando a los apóstoles y a los discípulos, y era el modelo que Él iba a hacer, que iba a ser establecido en nosotros. Por eso le digo que iba, porque todavía Cristo no había glorificado. Entonces, antiguamente el Señor les mostró los modelos a los profetas y a los hombres de Dios que Él escogió. ¿Qué le dijo a Moisés? Así como el modelo que yo le mostré, así es que va a ser el arca, ¿sí? ¿Qué le dijo a Moisés? Perdón. Así como el modelo que yo le mostré con las medidas va a ser el arca, entonces a ellos les mostró los modelos. No me quiero extender tanto porque esto del reino es demasiado extenso, y por eso solamente voy a pasar a parafrasear algo muy por encima. Entonces, estas son las medidas y el modelo que vas a hacer, le dijo a Noé. Así también el Señor le estaba dando ahora a conocer el modelo que iba a establecer en cada uno de nosotros. Amén. Cuando Cristo fuera glorificado. Entonces, el mismo Jesucristo es el que iba a establecer esas medidas, porque ya no necesitaban, como en el Antiguo Testamento, de darle las medidas para que ellos lo hicieran, sino aquí el mismo arquitecto fue el que vino a establecer esas medidas en cada uno de nosotros. Amén. A establecer ese reino en cada uno de nosotros, y Él es el que coloca las medidas. Diga cuáles medidas. Las medidas del reino en cada uno de nosotros. Jesucristo las está estableciendo ahora. Por eso dice que en el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? Envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Para qué? Para que Él estableciera esas medidas en cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos cómo Dios une el hombre natural, como lo vimos al principio de la creación, con el hombre espiritual. ¿Y qué sucede? Podemos empezar a ver y entender cómo el modelo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, ahora lo está estableciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió? El hombre natural y el hombre espiritual se unieron, pero tuvo que ser crucificado. Y cuando el hombre espiritual y el hombre natural fueron crucificados, ¿qué pasa? Cristo fue glorificado. Y por eso dice que con Cristo estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. Porque ahí fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando nacimos de nuevo, entonces, ¿qué sucede? Él empieza a establecer ese modelo en cada uno de nosotros, que Dios había establecido
desde antes de la fundación del mundo y ahora lo está desarrollando tal y como Él lo determinó. Dice que Él le plació empezar esa buena obra en cada uno de nosotros. Y la está perfeccionando, pero estoy yo dispuesto a dejarme que Él perfeccione esa obra en mí. Esa es mi pregunta. Dígale al que tiene al lado, ¿usted está dispuesto a que Dios perfeccione esa obra en ti? Entonces, ¿o será que yo soy el principal obstáculo para que esa obra no se pueda desarrollar? ¿Y qué sucede? Y cuando yo le oro a Dios, entonces, ¿qué pasa? No voy a alcanzar los resultados porque realmente no estoy dejando que Dios haga lo que Él ha decidido con cada uno de nosotros. Por eso dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Óigame bien, conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de nosotros, no conforme a lo que nosotros queremos. Y como miramos, la voluntad que Él está estableciendo en cada uno de nosotros es que seamos correctos, que seamos leales, que seamos, así como miramos que es la voluntad del Señor en el cielo, que es diáfana, pura, así Él quiere que nosotros lo seamos también. Entonces, yo tengo la seguridad que el Señor nos está pasando por un proceso, pero mis decisiones tienen mucho que ver con ese proceso. ¿Cómo lo voy a pasar de rápido? ¿Cómo yo voy a ser el determinador de que el Señor lo aligere o que se alargue? Porque así como duraron en el desierto 40 años aquel pueblo de Dios, así también nosotros podemos pasarlo aquí. Y muchas hombres y mujeres de la iglesia, no de esta, sino de otra iglesia, están pasando por situaciones siendo hijos de Dios y todavía no están disfrutando del reino y de la salvación que Dios nos ha entregado, de todas las bendiciones que Él nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros somos los obstáculos que todavía estamos poniendo la mirada en las personas y no en el dueño de las personas y en el dueño de mi vida, que porque Él la compró. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor me ha enseñado es a ser sincero y a tener carácter. ¿Pero qué es tener carácter? Tener carácter es ser íntegro. Entonces, Él quiere que nosotros nos alineemos con la voluntad de Él, teniendo su carácter, que es íntegro, que es sin mentira, que es sin engaño. Pero si todavía yo estoy haciendo trampa, pues realmente no estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, llevarnos a través de ese proceso para que nosotros podamos Él puede establecer ese reino en cada uno de nosotros y coloque las medidas que Él ha querido colocar. Entonces, con esto yo no pretendo creer que ya lo haya alcanzado todo, porque como todos cometo errores, le fallo al Señor, me equivoco, pero una cosa hago, prosigo a la meta, como dijo Pablo, con la dirección de nuestro Señor Jesucristo y con su guía. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dejando atrás todo y vamos hacia adelante. Y sigue diciendo la palabra, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya sabemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Pero tengo la seguridad de que es para que yo la disfrute hoy. ¿O será que todavía estoy creyendo que es que esas bendiciones son para después de que yo me muera? Después de que el Señor venga por mí. No, eso es para allá. Tenemos que tener la firme convicción de que es para ahora, que no es para mañana, es para hoy. Entonces, la palabra también dice que si pedimos
si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, que dice que todo lo que nosotros pidamos Él nos lo concede, ¿sí? Si permanezamos en Él. Póngale bien cuidado, no es que permanezcamos con Él, es en Él. Eso es algo mutuo, algo así, o sea, algo que como muchas veces han comparado con el jugo de la guanábana con la leche, ¿sí? Algo que se fusiona, ¿sí? Entonces, si permanecemos en Él, no con Él, antiguamente permanecían con Él, ahora nosotros no, permanecemos en Él, y su palabra permanece en nosotros, ¿qué sucede? Entonces, hay una de las cosas que nosotros tenemos que darnos de cuenta es que esa permanencia que nosotros tenemos que tener en Él, no es solamente, por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos anotar lo que el Señor nos habla cuando nosotros, el Espíritu Santo nos inspira para que nosotros podamos traer esa palabra a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es el que la trae y no soy yo, es Él el que va a hablar a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros venimos a alimentarnos, porque este es el alimento espiritual que nosotros necesitamos y lo necesitamos cada día, así como el alimento natural. Pero si yo me alimento hoy, dentro de 8 días, vuelvo a alimentarme, ¿será que estoy permaneciendo en Él? No permanezco en Él, simplemente es así. Nosotros tenemos que cada día estar alimentándonos de ese pan de vida, de esa palabra. Entonces, permanecer en Él es quedarse, es ser inseparable, es estar en comunión, en común unión con Cristo. Eso es permanecer en Él, ¿sí? Estar siempre en común unión con Cristo. En todas las áreas de nuestra vida, Jesús nos mostró el significado del permanecer, Cuando Él se comparó con la vid, Él dijo, yo soy la vid, vosotros, ¿qué son? Los pámpanos. Y dijo, permanece en mí, dice. Entonces dice que si nosotros no permanecemos en Él, así como la vid permanece en los pámpanos, que no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí, fusionados con Él. Entonces, cuando nosotros no permanecemos, entonces, ¿qué pasa? No podemos llevar fruto. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no podemos llevar de fruto. ¿Por qué? Porque realmente no permanecemos en esa vid, sino que somos inconstantes, ¿sí? Él quiere que su palabra, que nosotros permanezcamos en Él y la palabra también, son dos cosas que tienen que ir de la mano. El permanecer en Él y que la palabra también permanezca en cada uno de nosotros. Vamos a mirar Juan 15:4, ¿qué nos dice? Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Él, o sea, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos permanecer en Él. Juan nos muestra la unión vital que existe entre los hijos de Dios y Jesucristo. O sea, es una unión, es una fusión más bien, ¿sí? Estamos fusionados con Él, porque la palabra dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces, el Señor está estableciendo su modelo en cada uno de nosotros. Y ese modelo es el reino, por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces, si nosotros estamos en Él, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, tiene que haber algo diferente. Entonces, dice que
ya lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Y si echamos un vistazo a los tipos, sombras y figuras del antiguo pacto, cuando el Señor en Éxodo 20:25 le muestra el modelo, le muestra los modelos, dice: altar de piedra harás para mí. Pongámosle mucho cuidado a esta palabra, altar de piedra harás para mí, dijo el Señor. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el reino que Él está estableciendo en cada uno de nosotros, esos diseños, no podemos nosotros profanarlos. Dice que el altar sería en tierra. Nos estaba mostrando que todo tiene que ser original. ¿De dónde fue formado el hombre? De la tierra. ¿Y el altar de qué tenía que ser? De tierra, original. O sea, esa originalidad nos la trae el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y Él es muy celoso en que no se vaya a profanar, que no la profanemos, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que le agreguemos ni que le quitemos nada a su diseño. ¿Qué dice? El altar se hace en tierra, en su estado original, había que dejarlo. Y dice, y si es en piedra, no tenía que ser de cantería, para que no lo profanaran. Entonces Dios nunca ha querido que el diseño de Él se profane. Algunos quisieron profanarlo en el Antiguo Testamento, lo podemos ver, pero no, ahora no, esto no voy a hablar de eso. Y fueron a hacer sacrificios que no eran conforme a lo que quería Dios, pero de eso no quiero hablar de eso porque nos alargamos. Entonces por eso dice la palabra que Dios no vive en templos hechos por manos de hombres. Amén. Dios no vive en templos hechos por manos de hombres, es en el diseño original que Él hizo ese es en el que Él vive, y es en cada uno de nosotros. Dígale que tiene a su lado, tú eres un diseño original. Entonces, ahí es donde Él vive, porque Dios no quiere que le agreguemos nada a su diseño, simplemente que le obedezcamos y que creamos, que permanezcamos en su palabra y que permanezcamos en Él. Eso es lo que Él quiere. Miramos cómo nos muestra a través de las sombras, tipos y figuras que Él estableció desde antes de la fundación del mundo para nosotros, pero ahora en el nuevo pacto, la verdad presente, vemos que esos tipos, sombras y figuras ya no existen. ¿Por qué? Porque la luz las ha hecho visibles, ¿sí? Ha hecho visibles, o sea, los tipos son las sustancias, las sombras ya no existen más. ¿Por qué? Porque la luz las ha hecho visibles, la luz es Jesucristo, y la sustancia es la fe, que es Jesucristo. Y las figuras son las realidades de lo que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Ahora nos encontramos, ¿en dónde? En el tiempo consumado, ya todo fue hecho. Entonces, por eso dice la palabra que en el cumplimiento del tiempo todo se está cumpliendo tal y conforme ahí lo determinó. Así es. Nosotros no tuvimos que hacer nada, no tenemos que hacer nada, porque Él está estableciendo ese reino en cada uno de nosotros. Entonces mi pregunta es,
¿De qué podríamos nosotros gloriarnos? ¿Será que tenemos algo para darle a Dios? No. Si Él es la vida y nos dio la vida, sobre la vida, ¿qué más hay? Y Cristo está sobre la vida. Él es la vida y está sobre la vida. Y la vida es de Él. Entonces, por eso dice que todo lo tenemos en Él, ¿sí? Él nos lo entregó todo, sin poner ningunos límites. Entonces, por eso Él dice que Él suplirá todo lo que nos falta, ¿cómo? Que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿qué son estas riquezas en gloria? Cada vez que yo intencionalmente me propongo a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, esas riquezas en gloria van agrandándose y Él suplirá, pero de acuerdo a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos en un proceso, ¿sí? Vamos dentro de un proceso y ese proceso lo está llevando a cabo el Señor en cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende, como miramos antes. Si miramos lo que dice Deuteronomio 28:2, ¿qué dice Proverbios 28:2? Y vendrán sobre vosotros y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Dice que estas bendiciones nos alcanzarían, porque eran allá. Eso quiere decir que nosotros hoy no tenemos necesidad de buscar esas bendiciones. ¿Por qué? Porque ya las tenemos. Y esas bendiciones, ¿qué es? No es algo, sino alguien. Esas bendiciones es nuestro Señor Jesucristo, que es la perla, el gran precio que Jesús nos mostró en alguna parte, y dice que el Señor compró ese terreno para quedarse con ella. Esa es la perla, ese es el tesoro que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros, como sus hijos. Entonces nosotros ya tenemos esas bendiciones, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora nosotros decimos, si lo tengo a Él, lo tengo todo, pero no es un decir, ¿sí? No es un decir, es un creer por fe, que yo ya tengo esas bendiciones, es creyendo. Si hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, eso está ya en nosotros, pero las hemos hecho efectivas en nosotros para que nosotros podamos disfrutar aquí de la vida eterna, de la salvación. Entonces, esa es mi pregunta. Dígale al que tiene a su lado, ¿estás disfrutando de las bendiciones que Dios nos entregó? ¿Estás disfrutando de la vida eterna y de la salvación? Entonces, ¿qué sucede? Esas bendiciones hoy las tenemos y hoy las tenemos. Entonces, lo que hacemos ya no lo hacemos por obligación. Lo hacemos ¿por qué? Por convicción. Es una convicción de alguien que hay aquí adentro que nos convence de lo que nosotros hacemos en estos tiempos. Y en todo, cuando yo en una ocasión fui a orarle al Señor en un tiempo de comunión con Él, y Él me trajo a una persona que se llamaba Ginette a mi pensamiento. Pero en la iglesia habían dos Ginette, y resulta de que bueno, yo le dije, Señor, yo voy a orar por Ginette.
Si usted así lo ha colocado, lo voy a orar por ella. Por las dos. Listo. Le dije gracias al Señor. Después cuando vine a la congregación, entonces una Ginés levantó la mano y dijo, muchas gracias por todos los que oraron por mí, porque yo sentí, ella estaba en la clínica, yo sentí que ustedes estaban orando por mí, sentí el poder del Señor a través de sus oraciones. Entonces, realmente muchas veces el Señor coloca eso en nosotros. Por eso les decía, por convicción, porque Él nos convence. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo hacemos. Y realmente hoy nosotros necesitamos, es cuando más necesitamos orar. El Señor nos está mostrando a cada momento lo que está sucediendo. Y Él quiere que oremos por todo eso, dice que oremos por todo. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces decimos, no, como ya lo tengo todo, ya no necesito de orar. Ya el Señor me lo entregó todo. No, hoy es cuando más necesitamos de estar en común unión con Él y ser ¿qué? Receptivos a lo que Él nos está hablando, ¿sí? Poder entender lo que Él nos quiere, a dónde quiere que nosotros vayamos, qué quiere que hagamos. Por eso cuando Pablo, muchas veces el Espíritu Santo le mostraba a dónde podía y a dónde no podía ir. Si lo hemos mirado en los evangelios de Pablo. Nosotros somos guiados por Él, pero no es solamente decir, yo soy guiado por el Señor, quiero que me guíes, quiero que me dirijas, pero realmente le estoy escuchando, estoy haciendo lo que Él me dice que haga. Tenemos que pedirle a Él que nos permita ser sensibles a eso que Él nos habla cada día, porque realmente nosotros, así como tenemos 5 sentidos naturales, tenemos 5 sentidos espirituales ahora, y tenemos que pedir al Señor que nos permita desarrollarlos para poder nosotros obrar en el reino donde nosotros nos encontramos hoy. Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo trae ¿qué? Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él trae esa convicción a nosotros, para que nosotros lo hagamos conforme a lo que Él ha dispuesto que se haga. Entonces el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros es el que trae esa convicción. Y todo lo que yo hago ahora, lo hago es inspirado por el Espíritu Santo que ahora nos trae esa convicción, nos habita, ¿sí? Vamos a mirar a Juan 4 del 11 al 12, que nos dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, Dios nos está mostrando aquí realmente, si realmente nosotros estamos amándolo a Él o no lo estamos amando a Él. Porque si nosotros no amamos a las personas que nosotros vemos aquí, en mi hogar, en mi familia, con mis vecinos, con el entorno donde yo me muevo, si no los amo a ellos, ¿cómo voy a decir que yo amo a Dios? Es tan fácil decir yo amo a Dios porque como no lo he visto, pero Él sí sabe quiénes verdaderamente lo aman y eso tenemos que demostrarles aquí con acciones, no con palabras. Amén. Entonces por eso es que ya nosotros no amamos porque nos toca, sino porque Dios es amor y ese amor que ha derramado en nuestro corazón es el que está ahí llevándonos a que amemos a uno de nuestros enemigos, dice que los amemos. Amén. Y si nosotros nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto más a los que están a nuestro alrededor? Tenemos que amarlos. Entonces, Dios es generoso por naturaleza. Y si la naturaleza de Dios nos habita, todo lo que nosotros lo hacemos con esta naturalidad, ¿sí? Una naturaleza espiritual.
Entonces, cuando nosotros lo hacemos con esa naturaleza espiritual, ¿qué sucede? Hay gozo, hay alegría, hay paz en nuestro corazón. Porque dice que el reino de los cielos no consiste en ¿qué? En comida ni bebida, sino en gozo, alegría y en paz en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, guiados por Él, dirigidos por Él, siendo sensibles a la voz de Él, entonces no hay carga en nosotros, hay gozo, alegría y hay paz. En Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es la que enriquece, no es la bendición de aquí, no es la bendición de mi jefe, no es la bendición de mi empresa. ¿Qué es más importante y qué es más grande? ¿La empresa, mi jefe, o el dueño del jefe y el dueño de ese jefe y de esa empresa? Es más grande el dueño de la empresa que Dios. Él es el dueño de todo cuanto existe, aún de nosotros. Entonces, ¿por qué no dependemos de Dios? ¿Por qué todavía estamos dependiendo del prestamista? ¿Estamos dependiendo todavía del jefe donde yo trabajo? No. Tenemos que empezar a darnos de cuenta dónde nos encontramos, en el reino donde nos encontramos, que es donde Dios nos ha colocado como administradores de estas tierras, de este reino, de este mundo. Y como administradores, entonces, tenemos que depender del dueño de esa empresa, de ese reino que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, la palabra dice, nosotros tenemos que darnos de cuenta de que aquí en el reino donde hemos sido trasladados, hemos sido bendecidos. Por eso ese es el énfasis. Pero necesitamos tener esa firme convicción de que ya lo tenemos todo y es de Él, por Él y para Él. Amén. Porque con Él lo tenemos todo, pero Él es el dueño de lo que yo estoy administrando aquí, del reino que yo estoy administrando, que la iglesia está administrando, porque todos nosotros nos ha colocado como administradores, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros creemos que es que Cristo vino a resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, y eso no es así. Por eso nos enfocamos mal, nos enseñaron mal, porque nos enseñaron que es que Cristo nos resolvía todo. Pero Cristo lo que vino fue a establecer su reino aquí, en la iglesia, en cada uno de nosotros. Y la consecuencia de establecer ese reino aquí en cada uno de nosotros, en la iglesia, es recibir todas las bendiciones. No nos está hablando que las bendiciones es plata, no, es todo cuanto necesitamos aquí. Entonces, por eso muchas veces nos enfocamos mal, que la bendición es solamente recursos económicos. No, la bendición es de todo, porque Él nos encargó aquí que fuéramos administradores de todo lo cuanto Él ha hecho. No tenemos necesidad de nada porque con Él lo tenemos ahora todo y sin tristeza, dice la palabra así, sin amargura. O sea, esas bendiciones que Él nos da, con esas nosotros nos gozamos, con esas nos deleitamos, con esas disfrutamos, porque es sin tristeza. ¿Será que las bendiciones del mundo, con esas nos podemos deleitar así como nos deleitamos con las riquezas del Señor? No, allá todo el mundo está mirando cómo pasar sobre las otras personas, cómo arañar, pero con el Señor no es así. Cuando nosotros permanecemos en Él, cuando nosotros le creemos a Él, todo lo tenemos y es una realidad. Por eso dice que estamos en el tiempo consumado, porque ya eso
fue establecido para nosotros. Pero tenemos que creer que eso ya es para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ahora nosotros hacemos sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no era como allá. Ahora sobrepasa todo entendimiento porque eso es espiritual. Amén. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que continúa estableciendo su reino en cada uno de nosotros. Hay otra palabra que dice que Dios ha depositado ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Amén. Entonces, ¿y qué sucede? ¿Quiénes son esos vasos de barro? Pregúntale al que tiene a su lado. ¿Quién es ese vaso de barro? Nosotros somos esos vasos de barro donde Dios ha depositado esas bendiciones, o sea, ese tesoro. Dios lo ha depositado aquí en cada uno de nosotros. Y a través del Espíritu Santo nos va dando la medida de revelación que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, Él no nos da como nosotros dábamos antes, ¿sí? Reteniendo, no, Él nos da ilimitado. Por eso las bendiciones de Él sobrepasan nos bendice. Por eso dice que nos bendice con toda bendición, pero también dice que nos da hasta que sobre y abunde. Él no se limita. Muchas veces nos sorprende porque nos da mucho más de lo que nosotros creemos y pensamos. Ahora nosotros vamos a otro punto. Ahora nosotros tenemos que tener muy claro en dónde nos encontramos, en la verdad presente, porque hay algunas cosas que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, que Él las enseñó, pero ¿qué pasa? No eran de la verdad presente. En ese tiempo eran verdad presente, pero ahora para nosotros no son verdad presente. Ahora para nosotros son verdades bíblicas. Y hay un versículo que me impactó mucho y quiero compartirlo, donde nos habla en Hebreos 6, del 1 al 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Pongámosle mucho cuidado. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismos, dice de bautismos, porque a nosotros nos enseñaron de muchas clases de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¡Qué tremendo! Cuando Pablo dice que dejando atrás los rudimentos de las doctrinas de Cristo, yo digo, pero ¿cómo es posible que nosotros, que Cristo tenga rudimentos y tenemos que dejarlos? Y que haya que abandonarlos, o sea, tenemos que desecharlos porque una vez fueron verdades presentes, como les decía, pero hoy son para nosotros verdades bíblicas en la verdad presente. Por eso dice que dejando atrás los rudimentos, ¿sí? Pregúntale al que tiene a su lado, ¿cuál es ese rudimento? ¿Cuáles son esos rudimentos? Eran la imposición de las manos cuando nosotros mismos, yo mismo y yo creo que muchos de ustedes pasaban a que el predicador le impusiera las manos, a que el pastor le impusiera las manos. Nosotros vivimos eso, ¿sí?
Cuando la iglesia hacía cola también para que los bautizaran, para que los bautizaran en agua. La cena del Señor, cuando nosotros pasamos a hacer cola a tomar la cena, esos eran los rudimentos y tenemos que desecharlos, porque esos no eran para nosotros. Fueron una vez verdades presentes, pero ahora para nosotros son verdades bíblicas en el nuevo pacto. Amén. Entonces, ¿ahora qué tenemos nosotros que hacer? Antes eso eran ritos religiosos que ya muchas, y que hoy es triste porque muchas iglesias están todavía haciendo eso que nosotros hacíamos, ¿sí? Están llevando eso en sus iglesias. Pero, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Porque es que eso no era para el nuevo pacto, eso no era para la verdad presente donde nosotros estamos hoy. A donde el Señor alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos entender qué es estar en el nuevo pacto, en la verdad presente, y qué es estar en las verdades bíblicas. O sea, eso no era para nosotros, no es para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es orarle al Señor, unirnos en oración y pedirle al Señor que así como a nosotros ahora nos iluminó nuestros ojos de nuestro entendimiento, también lo haga también con ellos. Amén. Con todos aquellos que no conocen todavía esta verdad. Segundo, compartir todo lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque aquellas eran obras muertas, como decía ahí, sí, eran obras sin vida, porque son obras naturales y no tienen nada que ver con los diseños del reino que han sido establecidos desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Para concluir, podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y fue glorificado, empezó a establecer su reino en la iglesia, o sea, los diseños divinos en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó? Ya sin sombras, ni tipos, ni figuras, porque Él es la sustancia, o sea, Él es la fe. Amén. Él es la fe. Él es la luz que disipó esas sombras y ahora podemos ver claro. Y Él es la verdad que disipó las figuras que fueron hechas realidad. Ahora todo es una realidad en Él. Amén. Si ustedes se han dado cuenta, cuando se rompió el velo, ¿qué sucedió? Cuando Cristo estaba en la cruz, se rompió ese velo. ¿Qué sucedió ahí? Hubo un antes de y un después de. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el antes de o en el después de? En el después de. Estamos en Cristo. Ahora, como dijo Pablo, mi vivir ahora, ¿qué es? Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Pero tenemos que estar convencidos, tener esa firme convicción que ahora Él es todo en todo para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, con ese velo, hubo un antes, un después, hubo un lado, un extremo u otro extremo, y hubo una puerta. Amén. Ahí fue donde nosotros, el Señor empezó a establecer esos diseños del reino que han sido establecidos desde antes de la fundación del mundo, como lo vimos. Entonces, no sé si me ha hecho entender. Quiero que nos coloquemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amado Señor, queremos agradecerte, Dios,
por permitirnos hoy aprender un poco más de ti, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, lo que tú, Señor, me expusiste a mi vida, Señor, eso fue lo que tú, Señor, trajiste a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres tú el que lo haces todo, Señor. Tú eres el que nos inspira. Tu palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente perfeccionada para toda buena obra, Señor. Por eso te agradezco con todo corazón, Señor, por permitirnos hoy conocer un poco más de sus diseños del reino y conocer de dónde nosotros vinimos, a dónde llegamos y a dónde estamos ahora, Señor, en la verdad presente, Dios, en los tiempos donde todo es de Él y para Él, y honramos tu nombre y glorificamos tu grandeza y tu poder, Padre, por permitirnos hoy aprender un poco más de ti, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, porque sabemos que no soy yo, amado Espíritu Santo, eres tú el único que lo puedes hacer, es el único que puede traer convicción. ¿Qué puedo traer yo, Señor, si soy simplemente un instrumento tuyo para que tú te glorifiques a través de lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor? Por eso te glorificamos, Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos todo el honor y la gloria y la majestad. No es suficiente nuestras palabras, Señor, porque realmente tus caminos son mucho más altos que los de nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Te amo, muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.